Bendiga en esta hermosa noche. Me estoy gozando, Dios es bueno y para siempre su misericordia, que es nueva cada mañana, amén. La bendición de ayer ha pasado y ¿cuántos creen que Dios tiene otra bendición para este día? Esta no es una palabra más, ¿verdad? Esto es otra oportunidad más de parte de Dios para cada uno de nosotros. Bendigo a Dios por ser tan bueno conmigo, ¿verdad? Y con cada uno de ustedes. Le doy muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí. Dice un proverbio humano que no hay, como dicen, que las hojas del árbol no se mueven sin su voluntad. Bueno, en la Biblia no dice eso, pero lo que sí dice que no hay nada en este mundo que suceda sin que Dios lo permita. Amén, y yo lo creo y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente por permitirme estar aquí, pero no puedo pasar por alto darle gracias al pastor también, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de hablar esta noche, de darte una palabra, ¿verdad? Porque Dios sabe que amo mi pueblo, que amo a la gente. En otras oportunidades he tenido la dicha y la gracia de estar aquí parada en este altar, en este púlpito. Y algunos no me conocen, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios. Soy de este pueblo, soy hermana de la hermana Dora, ¿verdad? Por si no se notaba, de mi hermana Pris, ¿verdad? Que no nos despegamos ni a sol ni a sombra. Gloria a Dios. Y Dios es tan bueno y aunque ustedes no lo crean, yo oro mucho por mi pueblo, oro mucho por esta iglesia, ¿verdad? Y hoy inclusive, como decía el pastor, yo estaba viendo esa construcción nueva que están haciendo en mi tierra, en mi pueblo, allá afuera, ¿verdad? Y me alegro, como dijo el pastor, no es casualidad que hoy van a inaugurar esas luces, amén. Y yo creo que hoy es un día que Dios enciende una luz a otro nivel en nuestra vida, amén, que es una señal profética. Yo creo en lo profético, toda la palabra de Dios es profética. La palabra profecía es historia escrita por adelantado, algo que ya Dios escribió desde el principio de la fundación del mundo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios. Yo no les voy a hablar una palabra, ¿verdad?, que ustedes no sepan. Inclusive yo estaba orando y decía, Señor, o sea, ¿qué voy a hablar? Y pues claro que dije, bueno, el tema es el altar, que es sumamente importante, porque hoy en día, ¿verdad? Todo queremos en la iglesia, nos fascina adorar, nos fascina predicar, es un privilegio también, ¿verdad? Pero levantar un altar de oración, eso es fruto. Y eso es lo que Dios viene a buscar en nosotros. Y es lo que menos se practica muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Pero yo creo que hay diferentes tipos de altares, ¿verdad? Como ya lo vinieron realizando los hermanos, ¿verdad? Aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque digo, Dios mío, o sea, me llevó al altar, pero estamos de verdad, hermanos, en el mismo espíritu. Yo dije, Dios mío, ya no me van a dejar nada que hablar esta noche, ¿verdad? Porque estamos en lo mismo, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Primera de Reyes 18:30, una historia que ustedes ya conocen. Le doy gracias a Dios y espero en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que sea Dios en todo momento por su gracia y su favor, que nos dé lo que necesitamos, porque vengo, ¿verdad? Creo que vengo con todo mi corazón, en el nombre de quien soy y a quien sirvo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Primera de Reyes 18:30, cuando lo tengan me dicen amén. Y vamos a estudiar un altar muy importante. Primera de Reyes 18:30 dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba, los que tienen Biblia, estaba como el altar. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el
que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Hasta ahí voy a dejar, déjenme orar. Padre, yo sé que tu palabra ha estado fluyendo, Señor, en esta atmósfera, pero yo oro, Señor bendito, que tu palabra, Señor, edifique cada corazón. Si hay alguien que vino desanimado, Señor, hoy se levante nuevamente, Señor. Si en su corazón había un pensamiento de ruina, Señor, que sea restaurado en esta noche, Señor. Yo te lo pido, Señor, porque tu pueblo te necesita y yo sé que tú le amas, Señor. Por eso me atrevo a pedírtelo con la certeza y seguridad que tú me has escuchado en esta noche. Y todos dicen, si lo creen, amén. Amén. Pues miren, amados, estamos hablando de los altares y algo muy poderoso, algo que me llama la atención en este altar, es que Elías no levantó un altar, Elías restauró un altar. No sé cuántos de ustedes quizás han levantado ya un altar, ¿verdad? Previamente. Quizás algunos no lo han levantado todavía. Y este es el día para levantar ese altar. Este es el momento, esta es la oportunidad, esta es la noche de hacerlo. Pero también yo sé que hay personas que ya tenían un altar, ¿verdad?, levantado al Señor y quizás han dejado que las circunstancias de la vida se lo arruinen, se lo destruyan, se lo tiren y, ¿verdad?, usted se sienta desanimado. Porque ¿cuántos saben que ahora ya nosotros no estamos levantando altares físicos, sino que nosotros mismos, en nuestro corazón es el altar de Dios, que nuestro corazón, ¿verdad?, es el que tiene que ser preparado para que Dios edifique, para que Dios nos hable, para que Dios, ¿verdad?, se comunique con nosotros? El altar representa, ¿verdad?, conexión. El altar representa sacrificio y Dios siempre ha estado interesado en poderse comunicar a través de esos altares, ¿verdad? Como un vínculo, como un puente para que nosotros podamos acercarnos a Él, tener acceso a Él y tener acceso a su gloria para que nosotros podamos saborear esa gloria. Amén. Aquí en este altar vemos, ¿verdad?, cómo Elías se pone a trabajar en un altar, ¿verdad?, arruinado. Pero también hay algo muy importante por lo que Dios me llevó. Yo quería hablar de altar porque los altares han sido siempre tan importantes. Todos conocemos que el padre de la fe, Abraham, levantó altar a Jehová. Él era un levantador de altares. Es más, ¿verdad?, él preparó un altar tremendo, un altar para sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? O sea, hay veces que aún en nuestros altares son altares, ¿verdad?, de dolor, porque Dios nos demanda cosas que a nosotros quizás nos duele a veces soltar, pero dice el Señor, lo tienes que soltar. Como Abraham, ¿verdad?, que tuvo que entregar a su propio hijo. Y fíjense, ahora yo me pongo a pensar de que Dios no nos exige demasiado. Yo les enseño siempre eso a mis hijos, ¿verdad? Yo les digo, nunca es demasiado lo que Dios nos pide, es bien poquito todo lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que una de las cosas más tremendas que Dios pidió, que Dios exigió, fue a Abraham y dijo, entrégame a tu hijo, pero no se lo pidió, ¿verdad? No se lo pidió para quitárselo, para restárselo, después de habérselo pedido, ¿verdad?, habrán rogado, pedido con su esposa, como que sonaba ilógico. Siempre me ha parecido ilógico, pero es que Dios es así, a Dios le gusta probarnos. Uno de los sacrificios mayores fue eso, pedirle a Abraham, ¿verdad?, entrégame a tu hijo en un altar. Y en nuestro altar muchas veces Dios nos exige, ¿verdad?, de entregar muchas cosas que a veces nos duelen, que a veces pensamos, ¿verdad?, nosotros, no, o sea, lo necesito, lo quiero, pero Dios dice, no, entrégamelo, y a veces a la fuerza nos lo quiere quitar y bueno, si a Él le place, nos lo quita. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque eso es bueno para nosotros, amén. Entonces vemos ahí otro altar, vemos a otra persona que levantó altar como Gedeón. Gedeón dice en el libro de los Jueces capítulo 6 que él también levantó un altar, es más, él levantó 2 altares. Ustedes se leen las historias si quieren anotarlo, porque no creo que tengamos tanto tiempo para leer tanta Biblia, pero yo sé que ustedes lo saben. Si no, anótenlo, lean la historia. Pero Gedeón fue un hombre también que levantó 2 altares al Señor. El primero que levantó fue conforme a él le gustó, a su gusto, lo que él pensó, pero él lo hizo quizás de corazón y todo, pero no era el modelo requerido. Y el Señor le dijo después, el segundo altar, vas a hacerlo de esta manera. Le enseñó el diseño y él entendió, obedeció que el primer altar tenía que ser desechado porque ese altar ya no servía.
Y así pasa muchas veces con nosotros. Levantamos un altar para el Señor y a veces lo hacemos como pensamos, pero qué bueno que a medida que pasa el tiempo Dios nos va enseñando cómo verdaderamente le gusta que nosotros hagamos las cosas. Por eso yo siempre creo que la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros la va a terminar. No se desespere. No se desespere ni con usted mismo, porque yo sé que a veces nosotros nos desesperamos con nosotros mismos, que decimos, no, yo no sirvo para nada. Yo sé que el Señor me decía que hay espíritus de Mefiboset, que decía, ¿cómo decía Mefiboset? Yo soy un perro muerto, yo no sirvo para nada, yo no soy digno de estar en la mesa del rey. Pero hoy Dios quiere, ¿verdad?, hacernos entender que Dios puede trabajar y sigue trabajando, y va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Hay que echarle ganas para que eso suceda. Hay que darle permiso al Espíritu Santo para que eso suceda, porque tampoco Dios puede avanzar si nosotros no se lo permitimos. Pero Dios es fiel y justo a esto. Hay otra cosa que me llama mucho la atención aquí en Primera de Reyes, donde estamos, ¿verdad?, acerca del altar que levanta Elías, y dice que tomando Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus. Dios nunca pone una palabra ni una coma de más para hablarnos algo. Una coma representa muchísimo en la palabra de Dios. Un pero, ¿verdad? Cuando Dios llama a alguien y le llama 2 veces a alguien, ¿verdad? O sea, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, todo tiene un significado, todo tiene un mensaje. Y aquí las 12 piedras, ¿verdad? Dice conforme a las 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué tratas de decir con esto? Y a veces Dios me dice una cosa por esto y a veces Dios nos dice otra cosa por eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Estamos de acuerdo. Amén, amén. Entonces, cuando yo leo esto, el Señor me empieza a llevar por otra área y me encuentro con el evangelista, profeta Jonathan, ¿verdad? Donde me encuentro ese mensaje acerca de la unidad, las 12 piedras, ¿verdad? El Señor dice 12 piedras, porque mi pueblo debe de estar unido. Y me empezó a llevar por ese camino, ¿verdad? Y yo dije, pero estamos hablando de altares, pero dice, yo quiero hablar de unidad. Y la verdad es que la unidad se está viendo y se ha visto muy estropeada. Y yo le digo, Señor, gracias por lo que tú me hablas, ¿verdad? Por lo que tú me dices para tu iglesia, porque es verdad. O sea, el enemigo se ha encargado de distorsionar todo lo que se llama unidad. Porque él sabe, ¿verdad?, que cuando la unidad se quebranta, se rompe, se desvanece, ¿verdad?, él tiene todo el terreno disponible. Por eso fíjense que uno de los principios más importantes, ¿verdad?, es la unidad. Y sobre todo estamos hablando, ¿verdad?, de los altares familiares, porque las familias se han roto, los matrimonios se están, ¿verdad?, rompiendo. Están bajando la guardia, se está menguando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como decían, ¿verdad?, mis hermanos, hay un espíritu de división, hay espíritus de pleito, hay espíritus de contienda. Y eso es algo que comenzó en el cielo y descendió, el Señor lo echó de allá, vino a la tierra y eso se vino a postrar en las familias, ¿verdad? Y no solamente, por eso el Señor, fíjense, dice la Biblia, desde el principio el Señor nos enseñó precisamente, ¿verdad?, principios de unidad. Él dice, el verbo era Dios y está hablando en singular, pero nunca en sí termina Dios hablando en singular, siempre termina el Señor hablando en plural. ¿Se habían fijado en eso? Generalmente, ¿verdad?, el Hijo honra al Padre, el Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu Santo y el Espíritu Santo honra al Padre y al Hijo, y así sucesivamente. Lo cierto es que nunca se despegan el uno y el otro para demostrarnos a nosotros que en ellos, como ejemplo, hay una perfecta unidad, ¿verdad? Como quiere Dios que en nuestra familia exista la unidad, porque es el vínculo, es lo que nos une, como estas cadenas que nos ponemos y se te desbarata, ya no te sirve para nada. ¿Y para qué haces con ella? Pues la tiras a la basura, ya no la vas a usar, ya no te va a servir para nada. Por eso, ¿verdad?, el Señor habló, en el principio era el verbo singular, y el verbo era Dios, plural, y el verbo era Dios, ¿verdad? O sea, ya no son uno, ya no son dos, ya son tres. El verbo era Dios. Ahí está hablando, ¿verdad?, que son tres, es una unidad.
Entonces ya ahí el Señor nos muestra el diseño, ¿verdad? Perfecto. Y Dios siempre, nunca habla, en singular, sino habla en unidad. Y siempre desde el principio hasta el final el Señor nos habla de eso. Igual siempre creo que Dios sacó, ¿verdad?, de la costilla de Adán a la mujer, para que también el hombre siempre recuerde, ¿verdad?, que es una sola carne. Ya no son dos, es uno. Yo creo que los hombres siempre se van a acordar, esto es lo que hizo Dios, lo que sacó Dios de mí, ¿verdad?, de mi costilla a la mujer. No somos dos, somos uno. Nos creó para complementarnos, nos creó para trabajar juntos, para luchar juntos, para crear una familia juntos, ¿verdad? Y así mismo Jesús, ¿verdad?, nos enseñó acerca de eso. La unidad no es algo, ¿verdad?, no es algo personal, no es algo físico, no es algo terrenal, es algo sobrenatural, si lo podemos ver. Porque para nosotros hacer eso no es posible, lograrlo no es posible. Al contrario, es imposible. Pero hablaba el pastor de humillación, ¿verdad? Humillación es un nivel sobrenatural, porque eso no lo logra cualquiera, ¿verdad? No lo logra cualquiera, la humillación. Nosotros podemos orar, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero la humillación solamente la puede provocar Dios en nosotros. Es un principio sobrenatural, por eso. Y Jesús nos lo enseñó siempre, ¿verdad? Por eso Él siempre buscó la unidad. Fíjense que yo me pongo a pensar siempre que Jesús pudo haber hecho su obra Él solo en esta tierra, pero usó de 12 personas. Y esas 12 personas eran bien imperfectas. Eran personas que no pensaban como Él, que no andaban como Él. Eran personas, ¿verdad?, que a veces diferían aún de Jesús. Y es más, ni lo conocían, porque en un momento dijo Él: tanto tiempo con ustedes y ustedes ni me conocen. Pero Jesús no pensó en eso. Jesús pensó en lo que quería realizar. Jesús pensó en lo que quería terminar en este mundo, lo que había venido. Y dijo: yo los voy a usar a estos como sea. Yo estoy trabajando en ellos, yo los estoy guiando. En ellos está su decisión, si quieren terminar conmigo para siempre o solo quieren caminar conmigo aquí este tiempo en la tierra. Ver todo lo que soy capaz de hacer por ellos, ver cómo soy capaz de usarlos, ¿verdad? Y nunca, Él nos enseñó ese principio de unidad, y eso nos enseña a nosotros, que muchas veces en la casa, en el trabajo, donde quiera, vamos a trabajar, vamos a estar con personas, ¿verdad?, que no piensan como nosotros, ¿verdad?, que tienen otro pensamiento, que tienen otro plan, que tienen otra visión, que tienen quizás otra denominación. Yo no sé, en nuestra casa, ¿verdad?, todos somos diferentes. Aún en los hijos nos ponemos a platicar, los hijos son diferentes en la casa. Las mamás quisiéramos que todos fueran igual, pero no son igual todos tampoco. Y a veces uno difiere del otro. Pero al final de cuentas los amamos igual como el Padre nos ama a nosotros como seamos, ¿verdad? Y esos son principios, ¿verdad?, de unidad que Dios nos ha enseñado, y que por su gracia hemos recibido principios, ¿verdad?, divinos. Principios divinos, y es muy importante entender eso, ¿verdad? De que Dios dice, por ejemplo, algo que dijo el Señor en Mateo 18:19, dice la palabra del Señor. Si me puede ayudar la pastora. Mateo 18:19. Dice así: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjense que muchas veces, ¿verdad?, nosotros queremos hacer cosas independientes. Por ejemplo, el domingo, ¿verdad?, Dios me daba una palabra y yo me sorprendí porque es algo que ha estado así en mi mente, ¿verdad?, en mi mente y en mi corazón, de parte de Dios y el Espíritu Santo. Y justamente cuando el pastor le dio una palabra, ¿verdad?, al evangelista, yo había estado pensando exactamente lo mismo que el pastor, ¿verdad? Y yo dije: wow, Dios mío, pero es que Dios a veces nos deja ver eso. O sea, como que yo soy, a veces, Señor, digo esto, no lo digo, será una emoción o no, pero el Señor me ha estado enseñando que debo de creer lo que Él me dice cada día más y practicarlo, ¿verdad? Y entonces hace un tiempito el Señor me decía: yo te quiero a otro nivel, porque yo soy una persona de oración, ¿verdad? Pero Dios me dijo: yo te quiero a otro nivel. Yo quiero que tú te levantes a las 3 de la mañana a orar. Y es algo que no es fácil, ¿verdad? Y el pastor, ¿verdad?, me decía:
eso, ¿verdad? O sea, de parte de Dios, y yo lo recibí. Dije, Dios mío, o sea, era una confirmación, porque Él dijo que Dios me estaba llamando, me iba a dar como otro empuje, ¿verdad? Para que yo me rindiera todavía más y que orara más. Y yo digo, ay, Dios mío, pero si yo creo que yo soy una persona de oración, pero dice Dios, no, yo quiero más de ti, ¿verdad? Y bendito sea Dios, y he experimentado cosas, no llevo mucho tiempo haciéndolo, pero he experimentado cosas gloriosas, cosas preciosas, la gloria de Dios. A veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que es la gloria de Dios. A veces decimos, quiero ver tu gloria, y la gloria, pero la gloria, ¿verdad? Representa poder, fortaleza, alegría, ¿verdad? Gozo, sobrenaturalidad, o sea, brillo, esplendor, o sea, todo eso en nuestra vida. ¿Cuántos han saboreado esa gloria? Y si no la he experimentado esta noche, va a ser el tiempo de comenzar a experimentarlo, porque este es el tiempo, hermanos, que Dios nos está llamando a otro nivel, porque el nivel de maldad y el nivel de problemas se está acrecentando. Los dolores de parto se están llevando a cabo, se están realizando. Y yo no entiendo y no creo que alguien vaya a poder sobrevivirlo sin levantar un altar. Yo no puedo entender cómo una persona puede sentirse en paz, tranquilo, sin tener una comunión con Dios y el Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta, dice, el Padre está supervisando en los cielos lo que dos se ponen de hacer de acuerdo en la tierra. Pero fíjate una cosa, tú puedes orar 3 horas o 5 o 10 tú solo en la casa, en tu habitación. Pero cuando tú te unes a otra persona, o sea, algo sobrenatural sucede. Como dice en Deuteronomio 32, ¿verdad? O sea, uno hace huir a 1000, pero 2, ¿a cuántos? A 10,000. 1 a 1000, 2 a 10,000. Y yo digo, en las matemáticas de Dios es algo increíble, sobrenatural. O sea, Dios se va a los extremos. En Dios ya no son 2, 1 más 1. No son 2, es 1, ¿verdad? Y aquí se supone que 1000 hacen huir, que uno hace huir a 1000 y 2000, sería 2000. Pero en Dios no, dice, 2 unidos pueden hacer huir a 10,000. Y desde entonces, ¿verdad? Que yo creí esa palabra. Yo le dije a mi esposo, hay que ponernos a orar sin cesar, ¿verdad? Ya no quiero orar sola, Necesito refuerzo. Necesito ayuda. Necesito que Dios, ¿verdad? Voltee a mirarnos a nosotros, ¿verdad? Qué tremendo es Dios y cómo nos va ayudando, ¿verdad? Poco a poco en toda y absolutamente todas nuestras necesidades. Cuando ora uno es perfecto, pero cuando oran 2, estamos moviendo el cielo a nuestro favor. Cuando se une la familia, pues ni se diga. Y fíjense que yo oro con mi familia mucho en la iglesia. Yo creo que mis hijos son de Dios y todo, pero les confieso que no, yo no me había propuesto. Y saben una cosa, esta noche es una noche de victoria, y les voy a decir por qué. Y la palabra de Dios es real. Cuando nosotros venimos buscando algo de parte de Dios, lo vamos a encontrar, porque Dios no esconde el rostro de alguien que lo busca con sinceridad. Y esta noche el Señor me decía, levanta un altar no solamente con tu esposo, ahora levanta un altar con tu familia. Váyanse no sé si empezando una vez al mes a la casa de un hijo, a la casa del otro mes o otra semana, y así sucesivamente. Pero háganlo. Y yo bendigo a Dios, porque yo sé que Él puso eso en mi corazón. Y no solamente, o sea, Dios es de propósitos, y es una noche de propósitos. Y yo le pido a Dios que también esto que Dios está poniendo en mi corazón, lo haga en el tuyo, sin desmayar y perseverando, ¿verdad? Porque fíjate una cosa, la perseverancia en el altar es muy importantísimo, ¿verdad? Déjenme ver en el versículo 34 de Primera de Reyes 18, dice... fíjense lo que le dijo el Señor. Dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Como decimos nosotros, la tercera es la vencida, ¿verdad? Pero o sea, lo que quiere decir Dios es que en el altar tenemos que ser perseverantes, porque a veces nos cansamos, como decía alguien por ahí hace un momento. Oramos una vez,
¿verdad? No nos respondió hoy el Señor, como decía, ¿verdad? La hermana, la profeta Estrella, ¿verdad? No nos cansemos de orar, ¿verdad? Lo hacemos una vez. Fíjense que yo soy una mujer para las madres que a veces pierden el ánimo con los hijos, que porque no llegan, o que el esposo, que no sé qué. Pero yo soy una madre normal, una madre que lloró por sus hijos, una madre que en un tiempo derramó lágrimas por sus hijos, pero también yo soy una madre que nunca se rindió por sus hijos. Por eso qué bueno que en esta noche se levantó ese altar a la familia. Y por hijos, ¿verdad? Que están a veces perdidos, desmayando, que están alejados. Yo les digo, nunca pierdan la confianza, porque hoy por hoy yo veo la gloria de Dios aún en la vida de mis hijos. Lloré en un tiempo, pero perseveré en oración y hoy puedo ver la bendición de Dios en mis hijos. Mi esposo y yo tenemos 3 hijos y uno de ellos le sirve a Dios con la guitarra. Mi hija es adoradora, mi otra hija ya es pastora, ¿verdad? Y es una bendición. Pero hay algo también que me ha quedado claro y yo le pido a Dios yo poder ser un ejemplo para mis hijos, porque Abraham levantó altares a Dios y después vemos a Isaac levantando altares. ¿Por qué? Porque veía que el padre lo hacía, ¿verdad? Vio que su papá lo hacía y yo como mamá, ¿verdad? Yo creo que tengo una importantísima, quizás a veces aún más, ¿verdad? Las madres tenemos una influencia con los hijos. Y entonces, ¿verdad? Yo oraba a Dios que Dios jamás suelte a mis hijos de su mano. Y hoy puedo ver aún mis yernos. Ahora mi yerno, yo estaba orando, Señor, tócale el corazón a mi yerno. Y ahora mi yerno le sirve a Dios tocando la batería. Y mi nuera es la líder de las maestras de los niños. Y así, ¿verdad? O sea, mi otro yerno es pastor. Y yo le bendigo a Dios, porque todo tiene. Los otros días que la profeta Violeta, ¿verdad? Tiró esas profecías al viento. Yo me apropié de una y eso es lo que me dijo el Señor. Todo tiene su tiempo, todo llega a su hora, como dice en el libro de Eclesiastés. Y yo dije, es verdad, Señor, pero la perseverancia en el altar es importante. Dijo, llenad 4 cántaros de agua una y otra vez y a la tercera vez. O sea, hay que seguir echándole, ¿verdad? Ganas en el altar. Hay que seguir perseverando y dejando que Dios siga ayudándonos y fluyendo como un Padre amoroso, ¿verdad? Dios está en control. Fíjense, Mateo 18:20. Vamos a seguir hablando, ¿verdad? Un poquito acerca de la unidad. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aquí creo yo que no es específicamente que habla de números, precisamente, sino de perfecta unidad. Pero a veces decimos 2 o 3, somos 2 o 3, o sea, y nos enfocamos mucho en eso, pero creo que está hablando a otro nivel de una perfecta unidad. Cuando estamos unidos en la oración en la casa, cuando estamos unidos en la oración por un propósito en la iglesia, y a veces nos preocupamos por cosas que no suceden, pero nos quejamos, nos angustiamos, pero no oramos, no levantamos un altar. Y entonces eso nos enseña a nosotros que cuando lo hacemos en el nombre del Señor, en su voluntad, en su propósito, dice ahí, yo estoy con ustedes. Quiere decir que eso nos da acceso a su presencia. Nos da acceso cuando estamos congregados, unidos, nos da acceso a su presencia. Por eso es que en la casa pueden pasar muchas cosas hermosas. Pero no sé ustedes, pero cuando alabamos a Dios en la iglesia, ¿verdad? Entramos en otro nivel. Entramos en una liberación, ¿verdad? Y así es Dios, ¿verdad? De bueno con cada uno de nosotros. Es importante, en el altar de Dios, ¿verdad? En el altar que nosotros levantamos a Dios, ahí es donde nosotros podemos escuchar su voz. Ahí es donde nosotros podemos, ¿verdad? Discernir su voz. Por eso a veces nos llenamos de aflicción, de angustia, nos vence, porque no estamos en el altar, no estamos escuchando la voz de Dios y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y por qué siguen a Dios? ¿Por qué siguen su voz, su consejo, su ayuda, ¿verdad? Su dirección. ¿Por qué lo escuchan? ¿Verdad? ¿Por qué lo siguen? Porque lo escuchan.
¿verdad? Porque escuchan a Dios, porque escuchamos a Dios. ¿Y dónde es la mejor manera? Pues en el altar, ¿verdad? De ahí es donde más nosotros podemos escuchar y conocer la voz de Dios, conocer cuando Dios nos habla y cuando no es Dios cuando nos habla. Ahí es donde Dios nos enseña a escuchar a más su voz, ¿verdad? Y saber cuándo verdaderamente Él nos está hablando. A veces nos llenamos de situaciones, de angustias, de problemas y pensamos que estamos derrotados, ¿verdad? Que ya no podemos más o que las circunstancias nos van a ahogar, que ya no hay futuro para ti. O que ya la persona por la que tú estás orando ya nunca va a cambiar, etcétera, ¿verdad? Pero ahí el Señor te dice, yo lo puedo todo, ¿verdad? Ahí es donde tú aprendes a escuchar su voz. Ahí es donde tú vas a saber lo que Él realmente te está diciendo, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Que nosotros al seguirlo, dice, ellos me siguen y yo les doy vida eterna. Ahí es donde Dios nos hace sentir protegidos, ¿verdad? Como dice en Juan 10, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cuál es la recompensa de seguirlo? Dice, yo les doy vida eterna. Hoy también se levantó un altar, ¿verdad?, de salvación. Y todos tenemos personas por las cuales estamos orando. Estamos pidiendo que a lo mejor tienen años, ¿verdad?, que no han venido a Dios. Pero yo sé que Dios es tan amoroso, que Dios está usando y va a usar cada circunstancia. Va a usar sus granizos, va a usar sus carbones, sus truenos, sus relámpagos, va a usar su amor, va a usar lo que sea para llamar la atención de aquellos que por los cuales tú has estado orando, clamando y gimiendo delante de Dios. Y que este es un tiempo, este es un tiempo de desesperación para muchos, pero es un tiempo de victoria para los hijos de Dios. Yo lo veo así. Este es un tiempo de avivamiento para nosotros, porque para nosotros hay promesa de que el sol de justicia brille para nosotros. Para el mundo se va a sentir en tinieblas y en oscuridad, pero dice, para la iglesia nacerá el sol de justicia. Así es como resplandece la gloria de Dios en nosotros. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de los que creamos en Dios, de los que nos agarremos de su mano. Y yo les digo de verdad, ¿verdad? Yo leía los otros días esto y de verdad lo creo. El único infierno que va a pasar la iglesia de Jesucristo es aquí en la tierra. Y la única gloria que va a pasar el inconverso, ¿verdad?, va a ser aquí en la tierra también. La única gloria que el inconverso o el incrédulo va a vivir va a ser aquí en la tierra. Y nosotros el único infierno va a ser aquí en la tierra. Porque a veces, de alguna manera, alguna persona pasa un infiernito de alguna u otra manera, ¿verdad que sí? O nada más me ha pasado a mí. ¿Verdad? Hay situaciones que dice uno, Dios mío, o sea, esto es como un infierno. Y qué bueno, porque Dios dice, bueno, pues ahí es donde yo no quiero que estés, ¿verdad? Ahí es donde yo no quiero que te la pases el resto de la vida. Puedes pasarlo aquí de momentito, pero no en la eternidad. Y digo, gloria a Dios, bendito sea, que así es el Señor, ¿verdad? Entonces en el altar lo encontramos como un Padre protector. Ahí se revela Dios a nuestra vida como un Padre protector. Porque Él dice, yo no soy como el asalariado que ve al lobo viene y deja que las ovejas, ¿verdad?, se pierdan. Yo soy el buen pastor que te protege. Yo soy el buen pastor que da su vida por ti. Yo soy el buen pastor que tiene misericordia de ti. El pastor que te perdona, el pastor que te restaura. El pastor que te levanta si estás caído. Yo soy ese pastor. Y a veces, ¿verdad?, la gente prefiere pagar en el psicólogo que venir con el pastor de los pastores, ¿verdad? Y Dios tiene toda la ayuda ahí en su altar. Ahí viene todo el consejo en su altar. Allí viene toda la ayuda para la iglesia. Por eso dice el Señor, venid a las aguas y beban gratuitamente. No les cuesta nada lo que yo les voy a dar. Todo es gratis. Porque todavía hay bálsamo en Galaad. A veces el diagnóstico del médico dice, esta es tu situación. Pero yo siempre creo que Dios siempre tiene la última palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre tiene la última palabra, iglesia. Por eso nunca le crea el diagnóstico, ¿verdad? Dios siempre tiene la última palabra. El Señor dice, bástate mi gracia es todo lo que tú necesitas. Pero fíjense, la unidad del enemigo siempre está viendo cómo la destruye, cómo la distorsiona, cómo la transgiversa. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 12, por favor. Eclesiastés
4 del 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, no se rompe fácilmente. Fíjense una cosa, nosotros siempre pensamos que esto es solamente para los matrimonios, pero esto es para las familias. Mencionaban la verdad por ahí también. Hay hermanos que están divididos por la herencia, porque por diferencia de opiniones, o que porque el cuñado, la cuñada, etcétera, ¿verdad? Y pasa eso en muchas familias. Esto no es solo para los matrimonios, pasa en todo. Aún, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy allá a reuniones de muchísimos pastores, y hermanos, ahí hay de todo. Hay bautistas, hay pentecostales, hay evangelistas. Y el pentecostal no tolera, ¿verdad? Al bautista, porque el bautista no aplaude ni se ríe como nosotros, ni canta, ni baila, ni danza, ni nada. Y ¿verdad? O sea, el pentecostal no tolera al bautista y el bautista no soporta. Miren, de verdad, hermanos, el bautista muchas veces no nos soporta a los que, ¿verdad?, tenemos un movimiento más así, más pentecostal, porque dicen, qué ruidosos, esos tienden más bien al diablo, luego hasta se atreven a decir eso. Y hay así muchas cosas, ¿verdad?, que el enemigo siempre está tratando de usar para dividirnos. Pero por eso el Señor, ¿verdad?, nos ha enseñado en Efesios 4, del 1 al 4, fíjense lo que dice. Bueno, déjenmelo un poquitito ahí porque quiero decir algo, ¿verdad?, aquí. Aquí dice, ¿verdad?, que si uno cayere, no podrá levantarse. El diablo sabe que siempre una persona puede caer. Aún, ¿verdad?, o sea, siempre una persona puede ser que meta la pata en algo, que sea religiosa, que sea, ¿verdad?, chismosa, o cualquier cosa que pueda pasar. Todos tienen tenemos una pata de la que cojeamos en algún momento, ¿verdad? Y qué bueno que Dios nos alinee lo que sea, que Dios nos trate como un verdadero padre siempre, ¿verdad? Yo amo a Dios por eso, ¿verdad? Siempre amo a Dios por eso. Pero aquí dice que si uno estuviera solo, ¿quién lo puede levantar? ¿Quién te puede levantar? Y si es verdad, hermanos, yo he sabido de personas personas que estaban enfermas solas en su casa y pudieron haberle salvado la vida, pero estaban solas, no hubo quien lo levantara. O sea, en lo físico es así, pero en lo espiritual también sucede lo mismo, ¿verdad? ¿Qué va a poder? Esa persona no se puede levantar, no puede caminar, no puede quizás valerse por sí misma, y ahí quedó. Y dicen, la encontraron así porque no hubo quien le diera la mano. Por eso ahí dice, ¿verdad? O sea, ay del que esté solo, ¿cómo se va a levantar? ¿Verdad? Por eso Dios dice, o sea, hay que estar, ¿verdad?, conectados. Y hay que, ¿verdad?, ver cómo nos ayudamos los unos a los otros, porque en la unidad debemos entender que todos nos vamos a necesitar en algún momento. El carpintero usa del electricista, el electricista usa, ¿verdad?, del cerrajero, ¿verdad? Todos nos necesitamos de alguna manera. Siempre, ¿verdad? Aunque sea de una oración, nosotros necesitamos. Eso es pobreza espiritual, eso es humillación. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque cuando nosotros entendemos nuestra pobreza espiritual, Dios nos ayuda. Dios dice, ese es su pobre, ese sabe que no vale nada, esa sabe que es como la quijada de un burro, nada más que aún la puede usar para matar a 1000. No es nada. Ese sabe lo que es, que no es nada, sino la gloria de Dios, la misericordia y la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y a algunos Dios no los usa porque no creemos, ¿verdad?, lo suficiente. Dios no nos usa al nivel que Él quisiera porque no creemos lo suficiente muchas veces. Pero nosotros, Dios también nos ha dado a todos, nos ha dado autoridad y nos ha dado poder para derribar fortalezas. Y a veces nosotros por incredulidad no podemos lograrlo. A veces tenemos una situación y nosotros nos afligimos y el enemigo nos va pisando. Qué bueno que hoy lo pisamos, ¿verdad? Todos aquí. Y acabamos con él. ¿Cuántos creen que acabaron con el enemigo?
que está vencido, lo creemos, ¿verdad? Y lo podemos hacer porque Dios le plació y tiene misericordia de nosotros. A Dios le place por misericordia. ¿Nosotros qué vamos a poder hacer contra el enemigo si es Dios en nosotros? Bendito sea su nombre. Y usted lo puede hacer aún con sus palabras, ¿verdad? Por eso les repito, cuando el diablo sabe que cuando una persona está sola no se puede levantar. Y nosotros tenemos que ayudarla a la que se cayó. Y si nosotros nos caímos, ¿verdad? Igual necesitamos de alguien que nos ayude a levantarnos. Es algo mutuo, ¿verdad? Y recíproco. Es lo mismo que cuando usted separa, ¿verdad? Un hielo de un costal de hielo, ¿verdad? Un cubo de un costal de hielo. ¿Qué pasa? Se derrite inmediatamente. O es más, si usted quiere encender una hoguera y usted, ¿verdad? Separa los leños, se apagan mucho más rápido. Mucho más rápido. Y así pasa en nosotros en la familia. Si estamos divididos, ¿verdad? Yo le bendigo a Dios, ¿verdad? Por mi familia que me dio. Siempre voy a bendecir a Dios por mis hermanos. Y yo reconozco que cada uno tiene lo suyo, ¿verdad? Pero lo que más le doy gracias a Dios es que Dios nunca ha permitido que el diablo logre dividirnos ni separarnos. Siempre Dios ha estado ahí porque nosotros no le hemos permitido al diablo, y el diablo lo va a intentar con cada uno de nosotros y una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero también le digo una cosa, siempre oremos por nuestro círculo también, porque si el diablo no puede contra nosotros, se va a ir con nuestro círculo. Por eso qué bueno que hoy oramos también por toda la familia. Era tan importante levantar altar familiar, ¿verdad? Porque nuestros hijos son nuestro motor, son nuestro amor, son nuestra fuerza. Para muchos, ¿verdad? Nos sostiene. Siempre hay gente que dice, y yo lo digo, me pongo en el mismo equipo. A veces pienso en rendirme, pero cuando veo que alguien sigue mis pasos, digo, no lo puedo hacer. Tengo que seguir y luchar por hacerlo mejor. Luchar por hacerlo mejor. Fíjense que los otros días, ¿verdad? Me dice mi hija, y para mí fue una satisfacción bien grande, hermanos. Eso es lo que realmente atesoramos nosotros. Porque los padres no queremos dejarles una herencia a los hijos, queremos dejarles un legado de amar a Dios. Porque si aman a Dios, lo tienen todo. Amén. Y mi hija me dice, ma, ahí, ¿verdad? Reunida mi familia, mis hijos, me dice, ma, yo siempre le cuento a la gente, ¿cómo tú eres tan fuerte? Una de mis hijas que se llama Michelle me dijo eso, ¿verdad? Me dice, yo le digo a la gente, ma, ¿cómo tú eres tan fuerte? Que yo tengo una mamá bien fuerte. Pero yo siento que yo aprendí mucho de ti porque yo me siento fuerte. Dice, y te pienso y me siento fuerte. Yo me sentí como una gallina así, ¿verdad? Bien esponjada, ¿verdad? Me sentí feliz de lo que me dijo mi hija, y eso me hizo sentir y pensar que, Dios mío, no ha sido en vano. Y me dijo ella, yo recuerdo tanto, ma, como tú salías de tu recámara, te la pasabas ahí horas en tu recámara y salías, y nosotros nada más te veíamos cómo salías con tu rostro, dice, como con paz, dice. Y tú siempre estabas allí. Y esas palabras, miren, desde que me las dijo, yo no las olvido, y las repaso y las saboreo y me gozo. Y me da mucha alegría. Por eso yo lo digo esto para las mamás que piensan que orar, clamar por los hijos no tiene destino. No hay techo para la oración. No hay techo para tu oración cuando la elevas con fe, con amor a Dios, con fe en Dios, creyendo que Él lo va a lograr, que Él lo puede hacer. Nunca baje la guardia. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo Dios sigue, ¿verdad?, obrando. El que está solo ya perdió. Por eso yo digo que los hijos de Dios no somos independientes. Los hijos de Dios siempre tenemos cuentas que dar, siempre tenemos a alguien a quien contarle, en quien confiar, dar cuentas. Alguien que nos está vigilando, y qué bueno, ¿verdad? Hay siempre alguien que nos está checando, que nos está vigilando, primeramente Dios, pero qué bueno que haya siempre un mentor. A mí me gusta reunirme con muchos pastores porque ahí, ¿verdad?, estamos puliéndonos, como dice la Biblia, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Enseñándonos lo que yo sé a otro, lo que otro sabe me lo enseña a mí.
Fíjense que ahora sí vamos a leer, ¿verdad? En el Efesios 4:1, 4. Esta es una palabra muy importante también. Dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este versículo dice muchas cosas, ¿verdad? A la vez. Este versículo, si me lo puedes poner en el primer versículo, dice: yo pues preso en el Señor, que andemos como Dios nos llamó, ¿verdad? Pásale por favor al siguiente. Dice: con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Y esto es algo, la palabra soportándonos es algo a que nosotros debemos de tener bien claro. Porque nosotros todo lo queremos también hacer perfecto. Y queremos decir: ay no, soportándonos, ¿verdad? Pero lo que Dios dice, o sea, sopórtense, porque de verdad, hermanos, hay que ser honestos. A veces uno no, hay algo que no soporta, hay una persona insoportable, ¿verdad? Hay personas que, una vez yo me encontré con una persona, bueno, yo decía: ay Dios mío, ya no soporto esto, pero el Señor dijo: soporta esto, ¿verdad? Lo tienes que soportar, porque ahí lo dice claramente. Y todos tenemos algo que no soportamos. Siempre va a haber alguien a lo mejor que tú no soportas. Pero Dios dice: sopórtalos con paciencia. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando el diablo quiere que pierdamos la paciencia para que no lo soportemos. ¿Sí o no? ¿O nada más me pasa a mí? ¿Verdad que sí sucede eso? Entonces, quiere que pierdamos la paciencia. Entonces, el problema es cuando perdemos la paciencia, ¿verdad? Cuando decimos: yo ahora sí ya, llegué a mi límite. Ya no lo soporto. Ya no soporto esto, ya no soporto aquello, ya no soporto los hábitos de esto, ya no soporto lo que me dice aquello, ¿verdad? Ya no lo soporto. Y entonces quiere el enemigo que pierdamos la paciencia. Vamos a pasar a lo demás. Dice: solícitos es que lo busquemos, no va a llegar solo. Hay que solicitarlo, hay que buscarlo, hay que anhelarlo, hay que lucharlo, porque tampoco llega solo. Y si tienes carácter, olvídate, menos no lo podemos lograr. Esto, por eso les digo, esto de la unidad no es algo humano. No es algo de nosotros, es algo sobrenatural que viene de arriba. Y debemos de ser solícitos y pedírselo a Dios con todo nuestro corazón para que se derribe la barrera de la impaciencia, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, la paz en nuestro corazón nos debe de unir ¿verdad? Nos debería de unir. Vamos a ver el siguiente. Dice: en un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una esperanza de vuestra vocación. Miren, entonces, nosotros somos diferentes. Cada uno tiene a lo mejor un área insoportable en su vida. Pero también hay algo que nos une, y es el Espíritu de Dios. Eso es lo único que nos puede unir como iglesia. Si no, la iglesia estuviera peor de lo que pudiera estar. Estaría derrotada, estaría completamente arruinada, como el altar que restauró Elías, ¿verdad? Por eso esta noche, qué bueno que Dios a mí me habla Dios. Yo, si la palabra que yo traigo, de verdad, hermanos, me habló a mí y me habla a mí. Y me redarguye a mí y me instruye a mí. Y yo le pido a Dios que todas esas cosas sucedan primeramente en mi vida, ¿verdad? Como Abraham, que levantó ese altar y sus hijos pudieron seguirlo, ¿verdad? Dios es grande y con Él todo lo podemos, ¿verdad? Cuando nosotros, en nuestra familia, ¿verdad? En nuestra vida, si a alguien se nos extirpa un órgano, ya no podemos funcionar igual. Ya no podemos, ya nuestro cuerpo no. Es más, vamos corriendo a hacer una aplicación. Bueno, en Estados Unidos se usa eso. Vamos corriendo a llenar una aplicación para que, ¿verdad? Nos den un órgano nuevo para poder sobrevivir. Porque nosotros, les repito, como un cuerpo físico, pues sí, ¿verdad? Nos necesitamos. Tú necesitas a tu esposo te necesita, nuestros hijos, ¿verdad? Nos necesitan,
Tú los necesitas a ellos. Nosotros, aunque somos los padres, los protectores, los proveedores, de todas maneras nosotros necesitamos a nuestros hijos. Que nos den, inclusive nos den alegría, nos den gozo, porque para eso Dios nos dio a nuestros hijos también, ¿verdad? Aunque muchas veces, ¿verdad? También pasan cosas, pero nosotros, ¿verdad? Lo que nos une es el espíritu y, como dice, en el amor, ¿verdad? O sea, el amor en nuestra familia siempre. Por eso la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? Es un tiempo de buscar, ¿verdad? De que Dios nos siga edificando en el altar, ¿verdad? En nuestro altar. Hay cosas difíciles que no podemos, ¿verdad? Nosotros decimos, no vamos a poder, pero en el altar se puede. Como yo he dicho a la iglesia, ¿verdad? El olivo no ora para que lo quiten del molino. No ora para que dejen de pisotearlo. No ora para que dejen, ¿verdad? De causar. Ora para que se cumpla su propósito. Y así en nuestra vida, ¿verdad? O sea, no, ¿para qué? Porque sabe que va a sacar Dios lo mejor, ¿verdad? De su esencia. Nosotros no vamos a decir, ya no quiero seguir aquí en este reino, porque este reino es muy difícil en este camino, ¿verdad? No queremos renunciar, queremos seguir, queremos perseverar. No decimos, ay Señor, ya quítame de aquí. Y si decimos ya quítame de aquí, pues también hay que estar bien preparados, porque si nos quita y no nos vamos a donde nos queremos ir, hay que estar bien preparados, ¿verdad? Para que cuando le pidamos a Dios, sácame de este mundo, que podamos decir, voy a ir a un mundo mejor, ¿verdad? Voy a ir a un lugar mejor, voy a ir a una tierra mejor, a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hoy, ¿verdad?, se tomó este tema, porque yo sé, quizás alguna área de nuestro altar estaba arruinado. Quizás alguien, les repito, ni siquiera había levantado un altar y habíamos clamado, pero todo en la vida del reino tiene un precio. Esta noche, como dijo el pastor, nadie se vaya. Yo dije, ay Dios mío, espero que no se vayan o que no se vayan a la inauguración de las luces. Hay que pagar el precio por las cosas del reino. En el reino vamos a pasar muchas cosas porque Dios no nos prometió lo mejor. Acuérdate del olivo, no ora para que lo quiten del molino. Ora para que se cumpla el propósito ¿de quién? De Dios. Y tampoco hay que afanarnos, ¿verdad?, de nada. Porque cuando nosotros nos afanamos y nos desesperamos en algo, eso ya se convierte en una atadura. A veces nos desesperamos porque Dios no nos concede algo, no nos responde algo. Queremos esto y lo otro. Y como nos afanamos en que ya lo queremos hacerlo ya. Y buscamos las medidas, las estrategias y hacemos hasta lo que no debemos hacer porque queremos que se haga lo que nosotros queremos hacer. Que se logre lo que nosotros queremos lograr. Y hasta queremos cambiar, dice el Señor, sopórtense. No dice, cámbienlos, cámbialo. Queremos cambiar a nuestro esposo, dice, bueno, sopórtalo, ¿no? Mejor. O sopórtalo, ¿verdad? Sopórtense. Ay, los hermanos, ay, mira mi hermano. Ay, Dios mío. Me acuerdo mis hijos, ¿sabes qué? Se peleaban, uno no quería hacer el quehacer, otro no quería esto. Así, ¿verdad? Los jóvenes. Pero nadie, no puede uno cambiar a nadie. Pero Dios sí. Dios es real. Dios todo lo puede. Yo he tenido testimonios del poder de Dios. Les voy a contar uno rapidito. Había una persona en la iglesia que yo le decía, hermana, ¿puede usted compartirnos un testimonio? Y me decía, así estoy bien. Cuando me dijo eso, yo me dije, ¿estoy escuchando bien? Pero bueno, me dolió mucho la verdad, aunque no dije nada. Después, hermana, porque el Espíritu Santo me había revelado que esa persona tenía un llamado. Hermana, pase, pero yo quería ver, ¿verdad? Analizar primero, a ver si de veras cantaba como Dios me estaba diciendo, ¿verdad? Y yo le dije, hermana, pase, compártanos una alabanza. No, así estoy bien. Y el Espíritu Santo me decía, díselo nuevamente. Y otra vez le llegué, y otra vez, hermano, pues bueno, como decía hace rato, la tercera es la vencida. Y bueno, yo orando a Dios.
pero yo sabía que era Dios. Yo no de verdad, hermanos, yo no la había escuchado, pero sí escuchaba la voz de Dios que me decía lo que tenía que pedir. Y en una ocasión, me llamó en la madrugada: pastora, le pido por favor que venga a orar por mí. Y yo dije, ay, ya Dios empezó a trabajar, a escuchar. Y entonces me dijo, quiero que venga a orar por mí. ¿Qué tiene, hermana? No puedo dormir en la noche y tengo 2, 3 noches que no puedo dormir. Y yo, ¿qué le pasa? Y ya bueno, me empezó a contar, fuimos a orar por ella, ¿verdad? Y no pasó nada, y ¿verdad? Pero ella, lo que sentía ella que, bueno, que algo se le subía y le llegaba hasta la garganta, y de ahí ya no podía respirar y así, ¿verdad? Y sentía que algo le ataba la garganta. Entonces yo dije, ya ve, ¿sabe por qué le está pasando eso? Porque cuando yo le pedía que orara, no era yo, era el Espíritu Santo que la estaba llamando. Y ahora entiendo que era el enemigo el que le tenía la garganta atada. No quería que se cumpliera el plan de Dios en su vida. Y bueno, no pasó, esa noche oramos, fue difícil. Yo sé que Dios avanzó, pero no terminó. Yo lo sabía, me fui a mi casa. La segunda noche fue como que otra vez y yo dije, ay, Dios mío, qué pena, no pude con esto. Pero bueno, como no soy yo la que hace las cosas, sino tú, pues fuiste tú. No lo hiciste porque yo no sé. Pero el Señor me dijo, no lo hice porque yo quiero que ella sepa que no es fácil tampoco las cosas, que cuando uno tiene que obedecer a Dios lo que le está diciendo. Si Dios te dice, haz esto, lo tienes que hacer. Hay cosas que Dios nos va a mandar a hacer aunque no lo quieramos, pero lo tenemos que obedecer como quiera que sea, porque Él sabe por qué hacer las cosas. Y la segunda ocasión no sucedió nada, otra vez. Y ya la tercera vez me dijo el Señor, úngele los pies, quítale los zapatos y todo eso. Pues hermanos, desde esa noche ya Dios hizo su obra. Pero no es que Dios no lo hubiera podido hacer la primera vez, es que Dios no se la quiso poner fácil, porque fue mucho, o sea, y en público y todo, y la gente, ¿verdad? Ella tenía que entender. Entonces, así pasa, ¿verdad? En la familia aún. Nosotros por eso tenemos que orar, ¿verdad? Que Dios cambie una situación, y Dios la va a cambiar porque Dios es bueno. Dios va a sanar al que tiene que sanar. Dios es bueno, sigue orando por eso. Dios va a fortalecer, Dios va a reanimar, Dios va a restaurar un corazón herido. Dios todo lo puede, o sea, Dios está atento en todos los clamores, en todas las necesidades de los hombres. Porque Dios es real. A veces seguimos viendo a Dios chiquito, ¿verdad? A veces Dios, ¿verdad?, quiere mostrarse tal cual y nosotros lo vemos chiquito. Pero hoy yo oro en esta noche que tú comiences a ver a Dios, que los ojos tuyos sean abiertos espiritualmente y que veas a Dios tal cual es, con todo su poder, con toda su majestad. Y nadie de aquí es exento. Así como hay también, ¿verdad?, Mefibosets que dicen yo no soy digno, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, ¿verdad?, también como la reina Esther, ¿verdad?, que se acercó al rey y podían suceder dos cosas: podía morir o podía ser aceptada. Pero ella dijo, bueno, voy a dejar a un lado todos mis temores, voy a entrar. Y el rey extendió su cetro de misericordia, porque no es lo que nosotros hacemos, no es como somos. Yo conozco a un Dios que tiene infinita misericordia. A veces hace cosas con personas que yo ni me imagino. Y a veces también yo digo, bueno, a lo mejor no se lo merece. Pero también me pongo a pensar que también no hay muchas cosas que yo no me merezco y que Dios las hace por gracia, porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Por eso usted nunca piense que usted no se merece la ayuda divina de Dios. Usted no se merece, no piense que Dios ya se olvidó de su problema, de su situación, y verdad, o sea, porque el enemigo siempre dice, tú no te lo mereces, para que entre la duda en tu vida. Para que entre, verdad, la duda. La duda es una trampa disfrazada de retraso. Si dudamos, nada va a suceder. Si creemos, algo Dios va a hacer. Así es que vamos a creerle a Dios. ¿Cuántos le van a creer a Dios? Que esta noche de verdad, hermanos, esta noche de verdad es una noche especial. Yo les digo que esta noche Dios me habló acerca de ese altar con mis hijos. Ya me habló a mí personal con mi esposo, pero esta noche me dijo Dios eso, ¿verdad?
y lo voy a tomar en serio. Y con la certeza y seguridad que algo Dios va a hacer. Yo sé que Dios está haciendo. Hay gente que está pasando por situaciones bien difíciles aquí, en esta noche, en este tiempo. Hay mujeres que están llorando y dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Estás tú de verdad en este asunto? ¿Estás tú en el problema de mi hijo, de mi hija? ¿De verdad estás atento? Y de verdad Dios no se ha olvidado. Solamente Dios está buscando aún otro acercamiento, mayor crecimiento y acercarse. Es en el desierto donde nosotros crecemos. Es en el desierto donde nosotros damos fruto. Si aún Jesucristo ahí fue a pulirse, a hacerse brillar como Dios y Rey, y salió resplandeciente para comenzar a hacer su obra en el desierto. Hay gente aquí que piensa que Dios ya se olvidó de su situación, pero Dios dice no, solamente levanta tu altar si no lo has levantado. Y si tu altar estaba arruinado, si te sentías desanimado, si te sentías cansado, cansada, solamente sigue creyendo, sigue avanzando. Yo no pierdo nunca el control. Hermanos, yo le pido a Dios que alguno de ustedes, por lo menos una experiencia sobrenatural Dios le dé, y en el lugar secreto, en el altar de Dios es donde suceden. A mí me suceden tantas cosas maravillosas, experiencias con el Espíritu Santo. De verdad, hermanos, que lo puede hacer Dios con cada uno de ustedes. Y Dios no lo tiene que hacer, pero a Él le place hacerlo por gracia y misericordia. Y eso a muchos quizás no les ayuda, pero a mí sí me fortalece. A mí me alienta, a mí me hace sentir que Dios está conmigo. Por eso pídele a Dios también, dame una experiencia, Señor, en el altar. Déjame sentirte, déjame tocar el borde de tu manto, déjame abrazarte. Aprendan a orar. Aprendamos a humillarnos ante Dios, a llorarles. Yo hay personas que yo de plano les digo, mira, ¿sabes qué? Lo que te hace falta es tirarte al suelo y llorar y llorar y llorar ahí. O sea, yo sé que eso no eso va a ser un circo ni un show, pero Dios te va a hacer llorar allí. Solamente ábrele tu corazón, solamente ríndete y vas a ver. Si no, Dios te para ahí como una plumita ligerito y vas a volar como las águilas, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esta noche, mis amados, yo creo que tendremos nuevas fuerzas, no solamente tú. Yo no sé si el pastor me dé. Yo sé que algunas personas, yo no soy nadie, como yo les dije, siempre pienso y me recuerdo. Una vez me dijo una hermana, ay pastora, y es que Dios nos puede usar como la quijada de un burro y no se me olvida. Y yo digo, sí es cierto, hermana, pero yo sé que hay personas que vinieron aquí porque quieren que oremos por ellas. Pero yo voy a orar, yo le pido al pastor si me da permiso, si quiere pasar. Yo le voy a pedir. Puede pasar, quien guste. Yo le voy a pedir a la hermana Belén que pase por aquí. Gloria a Dios Todopoderoso. Bueno, voy a bajar yo.